Bien, bien, damos inicio entonces a este ciclo, segundo ciclo de Psicología y Crisis Climática. Gabriela nos acompaña por segundo año consecutivo, muy generosa de compartir su experiencia. Gabriela es psicóloga de la Universidad Católica, es ecoterapeuta, es guía de terapia de bosque, certificada, fundadora y directora de la Fundación Floresta. Tiene una experiencia súper rica en estos temas, de mucho carrete. Entonces, siempre mucha gratitud por tu generosidad para compartir, para transmitir esto que es tan importante, además en un contexto tan relevante, ¿no? Que es como, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Que es como, yo siempre digo que es como el gran contexto donde todo ocurre y si desde la psicología no hablamos de esto es como, o sea, ¿cómo no lo abordamos? Como afecta a todo lo demás, ¿verdad? Em, entonces, bueno, darte la palabra. Gabriela nos va a compartir sobre ecoansiedad como síntoma y también como oportunidad, ¿ya? Que es como bien interesante esa vuelta que nos va a compartir. Eso, sí. Muchas gracias, Felipe. Aquí voy a tratar de abrir la presentación. Y gracias por tu palabra tan cariñosa, ¿cierto?, en la introducción. Y bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que estos son los principales temas que deberíamos estar abordando solamente en psicología, ¿no?, sino en todos los ámbitos, ¿no? Esto es lo que es lo que nos está convocando más, ¿no? Debería ser nuestra principal preocupación. Entonces, ahí me avisan si estoy compartiendo pantalla, si ven. Se está cargando, ahí se ve. Perfecto. Parece. Sí. Ya, súper. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación a la universidad también, nuevamente, honrada por segunda vez. Y muchas gracias a todas las personas que se van a unir y, bueno, las que vean también los días. Como ya, mi presentación hoy día es sobre ecoansiedad, que está apareciendo harto, cada vez más como concepto apareciendo en diferentes medios. Y el título es una oportunidad, ¿ya? Y porque en el fondo dos ámbitos en los que me gustaría como contextualizar esta charla, que es de una manera bien descriptiva, conocer el origen del síntoma, del concepto, sus principales manifestaciones, también Gabriela, cómo podemos Gabriela, hacerlo. ¿Sí? sí, que me están diciendo que no se escucha muy bien, se escucha como entrecortado, entonces quizá probemos a ver si ¿Apago puedes la apagar la cámara? cámara mientras presenta y después podemos prenderla quizá. ¿Te tinca? Súper, súper. Perfecto que me dan, si se escucha no se corta. ¿Ya? Ahí mejor. A ver. Disculpen, ¿no? ¿Me escuchas bien? Se sigue escuchando como un poquito cortado. Sí. Sí, tanto como para no seguir hablando. Ahí Si sí, no ahí escucha sí, nada, no se... ahí sí. Dale nomás. Súper. Entonces, no olviden escuchar. Esta presentación tiene dos partes, ¿ya? Que es abordar la considerar de una manera bien descriptiva, todas sus principales manifestaciones y también guiarlo. Estamos acá, somos un grupo bien afectado por esto también, vamos a ver maneras de aliviarlo y también ver como una ¿no? También súper. Ya, entonces vamos a partir
nuevamente. Como les decía, a ver, ya, ahora sí, que me estaba escuchando muy alto. Entonces, esta presentación, la idea es hacerlo desde dos ámbitos, ¿ya? La economía como síntoma, es decir, desde una mirada bien descriptiva, viendo el origen del concepto, ¿cierto? Viendo también las principales manifestaciones y, por supuesto, las maneras y las formas que tenemos de aliviarla, ¿ya? Y por otro lado, teniendo también esta mirada de la economía como una oportunidad, ¿ya? Entendiéndola también como un recurso que nos moviliza para hacer frente a los cambios que necesitamos implementar frente a esta grave crisis socioambiental que enfrentamos como humanidad. ¿Todo bien? Todo bien. Súper, gracias. Vamos a ver. Eso, bien. Entonces, bueno, de manera bien general, en la actualidad las consecuencias del cambio climático para la salud mental son un tema que está generando cada vez un interés mayor, ¿cierto?, dentro del ámbito de la investigación sobre todo. Y bueno, esto no es algo que debería sorprendernos mucho, ¿cierto?, porque ya cada vez más regiones en el mundo se están viendo muy afectadas, ¿cierto?, gravemente afectadas por inundaciones, sequías, huracanes, incendios forestales, ¿no?, etcétera. Todas situaciones que favorecen el aumento tanto de trastornos postraumáticos, ¿cierto?, como depresiones y hasta incluso la presencia de suicidio, altas tasas de suicidio en las comunidades afectadas, ¿ya? Entonces, esta es una tendencia que se está observando cada vez más, ¿no?, en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Bueno, incluso en Estados Unidos hoy día y en Australia ya se están ofreciendo tratamientos específicos para estos pacientes, ¿ya? Y bueno, también tenemos consecuencias mucho más sutiles, ¿cierto?, como el calor extremo en el verano, esa percepción de que algo está pasando, algo raro está pasando con el clima, ¿cierto? Ya no tenemos primavera, no tenemos otoño, tenemos veranos muy calurosos, ¿cierto?, inviernos mucho más fríos. Acá en Chile también tenemos cada vez la percepción de que el agua se nos está acabando, ¿cierto? Hay lugares que están viviendo fuertemente la sequía. O la anticipación, ¿no?, del impacto ya más a nivel general que se va a producir en el planeta por el cambio climático, ¿ya? Y eso está angustiando cada vez a más personas. Bueno, a principio, un poco de historia, ¿no? A principios de la década del 2000, el filósofo australiano Glenn Albrecht, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que sí, acuñó el término enfermedades psicoterrápicas, ¿ya? Y de esta forma creó como un vocabulario, ¿no?, que trata las relaciones entre la salud mental y el medio ambiente, ¿ya? Y esto además generó que se comenzara a formar la discusión, sobre todo en el ámbito académico, sobre estos temas, ¿ya? Bueno, dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, el trastorno de déficit de naturaleza, ¿ya?, que yo creo que ya muchos de nosotros estamos familiarizados, que fue creado por por Richard Loup, ¿cierto?, en el año 2005, en su libro El último niño del bosque, ¿no?, donde él analizaba las consecuencias de crecer cada vez menos en contacto con entornos naturales, en especial para la salud mental infantil, ¿ya? Y si bien nace como más circunscrito a la psicología infanto-juvenil, esto es un concepto completamente aplicable también a los adultos, ¿ya? También en esta categoría encontramos a la solastalgia, que quizás es un término menos conocido, ¿ya?, pero que acuñó justamente el creador del concepto de enfermedades psicoterápicas, Glenn Albrecht, y que se refiere al sufrimiento que viven algunas poblaciones cuyo hábitat natural y condiciones de vida han sido desestabilizadas o derechamente destruidas por catástrofes naturales o la actividad y la acción del hombre, ¿ya? Este investigador, ¿no?, Albrecht, pudo observar, ¿cierto?, a través de sus investigaciones en un grupo de campesinos de un pueblo de Australia que se llama Hunter,
una correlación entre experimentar la pérdida de un entorno conocido, ¿ya? En este caso, en la investigación que él hizo, era porque se había abierto una mina de carbón, ¿ya? Y se destruyó todo ese ecosistema, ¿ya? Entonces, él relacionó, pudo ver que había una correlación entre la pérdida de este ambiente conocido y la aparición de la angustia psicológica, ¿ya? De una angustia psicológica particular que él denominó solastalgia, ¿ya? Y al mismo tiempo, podemos encontrar aquí el síntoma que hoy nos convoca, ¿no? La ecoansiedad. Y bueno, ¿qué es la ecoansiedad? El concepto de ecoansiedad fue creado en 1995 por el ecopsicólogo estadounidense Theodore Roszak, ¿no? En realidad él es un filósofo historiador que creó también el concepto de ecopsicología, ¿ya? Y definió la ecoansiedad como un sufrimiento prospectivo desencadenado por una proyección al futuro y ligado a la toma de conciencia ecológica, ¿ya? Y lo particular de este concepto, y digamos esta dimensión prospectiva, ¿ya? Que quiere decir que se antepone a una situación que aún no ha ocurrido, es porque se habla, se habla de estrés pretraumático, ¿ya? La ecoansiedad sería considerada como un estrés pretraumático, ¿ya? Por oposición, ¿cierto?, al concepto de estrés postraumático que sufren, por ejemplo, las personas que sufren, ¿no?, accidentes, abusos, ¿no?, etc. ¿Ya? Entonces, la ecoansiedad no es considerada estrictamente una enfermedad, ¿ya?, sino más bien es una reacción emocional que surge de la conciencia profunda, ¿cierto?, de la realidad de los problemas futuros que va a traer la grave crisis socioambiental que estamos viviendo, ¿ya? ¿Y esto por qué, no? Tenemos los anuncios constantes de los medios de comunicación, ¿cierto?, acerca de los informes científicos que nos alertan de este futuro bien sombrío, ¿cierto?, bien incierto por el calentamiento global y sobre todo, ¿no?, por la pérdida tan brusca, ¿no?, tan acelerada de la biodiversidad. Y eso está generando en cada vez más personas una incapacidad, ¿no?, de proyectarse en sus vidas sin sentir miedo, preocupación y a veces incluso desesperación, ¿no? Respecto a las principales áreas de preocupación, ¿ya?, en una encuesta sobre ecoansiedad que se hizo en Alemania el año pasado, el 2021, en la que participaron cerca de 1.300 voluntarios, donde, bueno, la mayoría eran mujeres, ¿ya? Más del 64% de las personas de la muestra eran mujeres, con estudios universitarios, ¿ya?, residentes en ciudades y en la franja etaria entre los 26 y 45 años. ¿Ya? En esta muestra específica se aprecia que las principales preocupaciones en torno a la crisis climática serían principalmente, en primer lugar, bueno, aparece el 90% la degradación del medio ambiente, ¿ya? Esta preocupación es lo que genera, bueno, mayor ansiedad, ¿cierto? Y en una escala de Likert del 1 al 5 se promedió un 4, ¿ya? Bastante ansiedad, ¿ya? En segundo lugar, para más del 68% de estos encuestados aparece la ansiedad relacionada con la situación económica, ¿ya?, en la que, bueno, se prevé que va a haber una crisis bien grave. En tercer lugar, aparece la pérdida de biodiversidad, de los recursos hidrológicos y el calentamiento global, ¿ya? Entonces, podemos ver que las preocupaciones en realidad van mucho más allá del ámbito netamente ambiental, ¿ya? Se trata más bien de una ansiedad a un nivel más profundo, ¿no?, más sistémico, tanto desde la esfera personal, ¿cierto?, hasta los temas geopolíticos y mundiales, ¿ya? Lo que podemos ver acá en la imagen son, bueno, la distribución en 6 áreas, ¿ya?, de los factores ansiógenos que aparecieron en esta encuesta, que van desde los miedos individuales, ¿ya?, por ejemplo, relacionados a temas existenciales como la soledad o la muerte, ¿ya?, o la incertidumbre frente al futuro de los hijos también, bueno, y del futuro propio también de las condiciones de vida futuras, ¿ya?
También las preocupaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, el miedo frente al surgimiento de movimientos de extremismo, ¿ya? A perder libertades individuales, por ejemplo, la gestión, digamos, que haya una mala gestión de las migraciones climáticas, ¿ya? Que cada vez sabemos que eso se va a ir reduciendo mucho más. También aparecen estas preocupaciones, estas 6 esferas, las amenazas sistémicas, ¿ya? Como por ejemplo las guerras por la escasez de agua y alimentos, ¿ya? O los desplazamientos masivos de población. Otro ámbito serían las preocupaciones medioambientales, por supuesto, ¿no? Como el riesgo de catástrofes naturales o la contaminación del agua y del suelo, ¿ya? Las preocupaciones también sociales, como las conductas que podrían desarrollarse para sobrevivir, ¿cierto? Como los conflictos, ¿ya? El individualismo, y también esta como manifestación de la ley del más fuerte, ¿ya? Y por último, las preocupaciones a nivel económico, ¿ya? Que se representan, como habíamos mencionado antes, principalmente por el miedo a que se desplome radicalmente el sistema financiero, ¿no? En cuanto a las principales emociones que se desencadenan frente a la crisis socioambiental, obviamente más allá del miedo y la ansiedad, en la misma encuesta aparecían mencionados 175 términos para describir la respuesta emocional, ¿ya? De los que 115 podrían haberse descrito como o agrupado como negativas, ¿ya? Y las otras 60 como positivas, ¿ya? Entonces tenemos que entre las emociones más representadas se encuentran la ira, ¿ya? Con un 24%, la tristeza con un 18%, la impotencia con un 9%, el miedo, ¿ya? Con un 4%, la inquietud, el desánimo, ¿no? Entre otros. Pero también es importante notar que aparece la esperanza, ¿ya? En un 3%, y también aparece la motivación por generar cambios. Respecto a los tipos de reacciones más frecuentes frente a la ecoansiedad, tenemos 3, ¿ya? 3 principales. Y bueno, en primer lugar aparece la parálisis, ya en el 30% de la muestra. En este grupo es como el más grave, ¿no? A nivel de sintomatología, donde aparece principalmente la dificultad para tomar decisiones, ¿cierto? La inseguridad existencial, ¿no? Incluso de identidad. Y en este grupo también es donde se aprecia el bienestar cotidiano más afectado, ¿ya? Aquí aparecen, por ejemplo, la sintomatología, los problemas para dormir, ¿no? La capacidad de atención, de concentración, la aparición de pensamientos obsesivos, ideas obsesivas, ¿no? Sintomatología ansiosa y depresiva, y en un mínimo porcentaje, pero que igual es importante mencionar, también aparece el tema del suicidio, ¿ya? Pero veamos que eso es el 30%, y de ese 30% lo más grave no es la tendencia, ¿ya? Aparece también la ambivalencia, ¿ya? Que es una respuesta como de oscilación entre las ganas de actuar, ¿cierto? Y la impotencia, ¿ya? Como esta sensación de quiero hacer cosas, pero realmente ¿para qué? Si no tiene ningún sentido, ¿no? Como, ¿qué puedo aportar yo? ¿No? Esta sensación más conectada a la desesperanza, que aquí se graficó como un shock inicial, y para luego, en la gran mayoría de estas personas, dar paso a acciones para aliviar la ansiedad, ¿ya? Y por último, que aparece en el 61% de la muestra, ¿ya? Es la activación. Y la principal conducta que tienen las personas en este grupo es activarse en términos de hablar, ¿ya? Hablar de sus sentimientos, ¿no? Verbalizar, ¿cierto? Su angustia. Y también en estas personas se intenta mucho sensibilizar a los miembros de su entorno más cercano, como también a través de redes sociales a otros grupos más lejanos, ¿ya? Y también, bueno, como vamos a ver más adelante, en la activación también se producen, ¿cómo se dice? Conductas, ¿no? Se traducen conductas proambientales, ¿ya? También para aliviar la ansiedad.
¿Está todo bien con el audio, cierto? ¿Están escuchando bien? Súper. Qué bueno. Entonces, ¿cómo podemos superar la angustia? ¿Ya? ¿Cómo podemos aliviar este dolor por el planeta? ¿No? Y bueno, aquí se podrían mencionar muchas alternativas. O sea, cada persona también sabe cómo lidiar desde sus propios recursos internos, desde su biografía con estos síntomas. Pero aquí vamos a mencionar 4 principales, ¿ya? Que han sido descritos por diversos expertos, ¿ya? En primer lugar, sería bien importante y podría ser de mucha ayuda el poder identificar el principal malestar que nos genera la crisis social mental e intentar definir alguna práctica para poder contribuir a solucionar en parte el problema, ¿ya? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que se estén perdiendo bosques, ¿ya? A mí me preocupa mucho el tema de la deforestación, que cada vez más existan menos bosques en el mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría involucrarme en campañas, yo podría donar dinero para instituciones, ¿no?, que se dedican a la reforestación. Podría incluso yo involucrarme directamente en ir a plantar árboles, ¿ya? O incluso ir más allá, un paso más allá y crear una organización, ¿cierto?, para poder reforestar, ¿ya? Una organización colectiva, social, ONG, fundación, etc., ¿ya? Entonces, aquí es importante poder tomar pequeñas acciones, ¿ya?, cada día para hacer frente al miedo, ¿ya? Es importante también centrarse en acciones a corto plazo y mediano plazo más bien, ¿ya? Soltando un poco esta dimensión del futuro a largo plazo, que es justamente lo que nos genera más ansiedad, ¿ya? Y en este sentido, la sensación de autoeficacia es súper importante, ¿ya? Porque contribuye a generar esta sensación de que se puede recuperar en parte la posibilidad de tener un impacto, aunque sea pequeño, ¿ya? Y un cierto control sobre la crisis, ¿ya? En segundo lugar, muy importante en estos días es que se recomiendan periodos de desintoxicación mediática, ¿ya? Aquí no se trata de que vamos a caer en la negación, ¿cierto?, de la realidad, de que esto si no estuviera pasando, pero si la ansiedad está muy elevada, lo mejor es protegerse ante el exceso de información que existe hoy día en redes sociales, ¿no? Y evitar lo que se ha llamado el desgaste ecológico, ¿no? Bueno, al mismo tiempo se recomienda poder integrar noticias que también den cuenta de acciones o proyectos sociales que sí estén aportando, ¿ya?, soluciones a la crisis, ¿ya? En este sentido, no solo exponerse a noticias sobre la catástrofe, sino también sobre acciones esperanzadoras, que las hay. En tercer lugar, sería importante incluir en la rutina cotidiana espacios de conexión con la naturaleza, ¿ya? Bastaría con al menos 15 minutos, describen diversas investigaciones científicas, ¿ya?, al día para tomar una pausa, por ejemplo, para contemplar un árbol, el cielo, ¿cierto?, un pájaro, lo que tengamos cerca, dependiendo de dónde vivimos, ¿ya? Para personas que viven en la ciudad, la práctica de grounding, por ejemplo, puede ser una muy buena opción, ¿ya? Para esto se necesita simplemente poder caminar o incluso permanecer de pie, sin zapatos, ¿cierto?, descalzo sobre la tierra, y esto podría hacerse sobre la tierra o el pasto de un parque, de una plaza que tengamos cerca, ¿ya? También, bueno, aquí viene más personal la recomendación, pero sería bueno poder integrar una vez a la semana un baño de bosque, ya lo ideal, o una vez al mes, ya si es que no se puede, porque es una herramienta muy potente para disminuir los niveles de estrés y ansiedad y también para conectar con la sensación de calma. Por último, es muy positivo poder conversar con otras personas, ¿ya?, sobre las preocupaciones y pensamientos sobre la crisis climática, ¿ya? Cuando expresamos nuestras ideas y podemos verbalizar también las emociones, se alivia en gran parte el estrés, ¿ya? Y también, al mismo tiempo, podemos involucrarnos en actividades comunitarias, por ejemplo, con amigos, con familia, ¿no?, con personas cercanas, y eso también generaría un impacto de alivio individual y al mismo tiempo, bueno, se genera estas instancias de sensibilización frente a estos temas de manera colectiva, ¿no? Por lo tanto tiene un doble
un doble beneficio. Nos alivia la angustia y al mismo tiempo estamos generando este círculo virtuoso de acción. Bien, luego de haber revisado las principales características de la ecoansiedad de una forma bien descriptiva, ¿cierto? Ahora me gustaría que pudiéramos un poco reflexionar sobre lo que yo creo que es el aspecto más interesante, ya a considerar respecto de la ansiedad, que es constatar su capacidad para movilizarnos, ¿cierto?, hacia la toma de diferentes acciones proambientales y de cambios de estilos de vida, ¿ya? En otra investigación realizada en Alemania, se muestra como para casi el 90% de los participantes que consideran sentir ecoansiedad, ¿ya?, son ecoansiosos. Esto los ha llevado a realizar acciones muy concretas, tanto en el ámbito individual como colectivo, ¿ya? Por ejemplo, han comenzado acciones de transición ecológica dentro de sus casas, como por ejemplo un manejo más responsable de los residuos, comprar alimentos locales, ¿cierto?, de estación, o cambiar el auto por la bicicleta para trasladarse, ¿no?, etc. También, a partir de la ecoansiedad se pueden dar cambios incluso más profundos, ¿no?, como por ejemplo cambios de trayectoria profesional, ¿no?, para vivir con más coherencia, incluso tomar la decisión de no tener hijos, ¿ya? Para algunos también esto los ha motivado a comenzar procesos psicoterapéuticos, ¿ya?, lo que también desemboca en procesos de mayor autoconocimiento y desarrollo personal. Yo esto lo he visto, ya como terapeuta, yo he recibido personas que inician procesos psicoterapéuticos a partir de la ecoansiedad. No sé si te ha tocado, Feli, pero a mí cada vez más. ¿Ya? Y bueno, ya a un nivel colectivo, la mayoría de las personas de esta encuesta comenzaron a involucrarse en la limpieza de espacios públicos, por ejemplo, como parques o plazas, ¿ya? Se involucraron también en la creación de huertos comunitarios, ¿no?, o formaron agrupaciones para actuar en ámbitos específicos, ¿ya?, intentando sensibilizar a su entorno a los problemas medioambientales. Y la mayoría, esto es bien bonito y bien interesante, considera muy relevante abandonar el estilo de vida individualista, ¿ya?, cambiándola por la colaboración y también por la activación de redes comunitarias para hacer frente a la crisis de forma sistémica, ¿ya? Al mismo tiempo, para el 96% de estos encuestados, la ecoansiedad los motivó a reconectar con la naturaleza de forma cotidiana, ¿ya? Y entonces la empezaron a considerar como algo esencial en sus vidas, tanto a nivel de salud física, psicológica, ¿ya?, y emocional, y encontrando en ella espacios de calma, serenidad, paz y bienestar, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir, ¿no?, que la ansiedad, más allá de un síntoma de angustia, ¿no?, y preocupación por el futuro y la crisis ecológica, que eso es lo más evidente, sería también una oportunidad de transformar profundamente la visión que tenemos del mundo, ¿no?, y del lugar que ocupamos en él. Y esa nueva perspectiva nos vuelve capaces de establecer relaciones mucho más auténticas y beneficiosas para todos, ¿cierto? El regalo oculto de la ecoansiedad es la conexión con la tierra, ¿ya?, con la naturaleza, desde el sufrimiento. La preocupación por el futuro también es el dolor por el presente. Nos duele la destrucción, la explotación sin límites, ¿cierto?, el individualismo, la ambición desmedida. Nos duele la sensación, sobre todo, de indiferencia colectiva, ¿cierto? Y esa conexión con el sufrimiento de la tierra y todos sus habitantes, no solamente los humanos, también va acompañada de la motivación, de alguna manera, por aliviarlo, como lo vimos recién, ¿cierto?, en las estadísticas. Por lo tanto, la ecoansiedad se transforma en un motor de acción compasiva, ¿ya?, hacia el cuidado del medio ambiente, al servicio de la regeneración. Al mismo tiempo, esta conexión a nivel afectivo nos puede devolver la conciencia de que el destino de los ecosistemas no está separado de nuestro futuro. Y esto amplía nuestra conciencia individual hacia una conciencia a nivel planetario, ¿ya? Podemos
entonces recuperar la conciencia de que somos naturaleza a partir de internalizar que de la salud de los ríos, de los bosques y de toda la biodiversidad, ¿cierto?, depende nuestra supervivencia como especie humana. Entonces es una gran oportunidad de comprender profundamente nuestra interconexión e interdependencia con toda la red de vida, ¿ya? Y desde esa conciencia pueden surgir los reales cambios que necesitamos para solucionar la grave crisis que enfrentamos, ¿verdad? Creo que se trata, en lo más profundo, de avanzar desde un paradigma antropocéntrico, donde los seres humanos explotamos la tierra, ¿cierto?, para el beneficio exclusivo de nuestra especie, a uno que pone la vida en el centro. Pasar desde el individualismo hacia la colaboración y desde la devastación a la ética del cuidado. Entonces, nuestra generación hoy se encuentra con la posibilidad de escribir la historia de la destrucción y el colapso masivo de los ecosistemas por primera vez a cargo de la especie humana, ¿sí? Como también de escribir la historia de una generación que logró revertir esta crisis y que logró construir un nuevo modelo de vida en comunión con la naturaleza, ¿ya? En este contexto, la conciencia es un síntoma que nos puede movilizar a un gran despertar. Y bueno, la invitación que me gustaría hacer hoy es a no anestesiar esta sintomatología, ¿no?, sino más bien escucharla y canalizarla hacia acciones concretas en pos de un mejor futuro para todos los habitantes de este planeta. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Invitarles a hacer preguntas si tienen comentarios, pueden hacer ahí una parte que dice preguntas y respuestas. Aquí tenemos también los datos de Gabriela, su correo, las redes de ella, de la fundación. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría hacer mientras, si es que hay preguntas de las personas que están aquí. Súper. En verdad me surgen muchas preguntas, pero voy a acotar, ¿ya? Siempre hay muchas preguntas. Mira, una pregunta que tiene que ver con tu rol de acompañante de personas que están experimentando ecoansiedad, ¿ya? Y que una pregunta que a mí a veces me hacen, me gustaría como ¿qué pensáis tú de esto? Es, ¿cuándo una persona se da cuenta que tiene ecoansiedad y tiene que consultar? Y ya deja de ser como algo, como un estrés nomás. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que como en general, ¿cierto?, a la hora de consultar con un especialista, es cuando ya vemos que esta preocupación interfiere, ¿cierto?, como DCM, a nivel DCM, o interfiere significativamente en la vida cotidiana, ¿ya? Cuando la preocupación es excesivamente constante, se torna un poco obsesiva, ¿no? No puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de sentir miedo. Hay personas que, por ejemplo, se limitan a hacer ciertas cosas porque no quieren seguir contribuyendo en la crisis. Hay personas que realmente se sienten culpables. Yo una vez recibí a una paciente que se sentía muy culpable de haber tenido 3 hijos, ¿te fijas? Y eso no la dejaba dormir. Entonces, si bien es bien discutido y es bien bonita en el fondo la reflexión en torno de si la ansiedad es más bien un síntoma súper entendible, ¿no?, y probablemente bien lúcido de las personas que tienen esta ansiedad, es como las personas que están son sensibles a lo que está ocurriendo, ¿ya? Y por ese lado, como vimos, movilizaba a las personas a tomar acciones proambientales, etcétera, en su gran mayoría. Sí hay personas que se pueden ver muy afectadas, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que cuando lo que estábamos hablando, cuando ya veo que mi vida se está interfiriendo significativamente en mi vida cotidiana, problemas de sueño, capacidad de concentrarse ¿cierto?, en las actividades cotidianas, un ánimo depresivo y obviamente más avanzado, ¿cierto?, la desesperanza, es importante consultar, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Oye, y yo he visto en algunos trabajos como en la respiración holotrópica, por ejemplo, que son trabajos donde se tocan como fibras espirituales incluso y como capas del inconsciente, algunas personas como que sienten como vergüenza y culpa de ser parte de la humanidad, como algo así. No sé si te ha tocado ver algo como...
me ha tocado verlo y sentirlo. ¿Ya? También en experiencias así más profundas, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir sobre eso? Creo que estamos transitando ese dolor, ¿ya? Y creo que es sano también conectarse con eso. Como estábamos hablando acá, es sano de alguna manera conectar con el sufrimiento de la tierra y ser empático, ¿ya? Y tomar responsabilidad. No es algo malo, ¿no? El punto es qué hacemos con eso que sentimos, cómo lo canalizamos, ¿ya? En sí mismo el síntoma no es negativo, ¿no? Como lo vimos, puede canalizarse a través de acciones tan importantes como un cambio de paradigma y un cambio a nivel sistémico, ¿no? Pero y nos quedamos, ¿no? en esa angustia, en esa culpa. Sabemos que vamos a llegar más bien a la paralización, a lo más depresivo, ¿no? Que no aporta, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, como comentábamos en la pregunta anterior, ser bien honestos con nosotros mismos cuando ya el síntoma o esta sensación pasa de ser algo que me mueve, que me moviliza, a algo que me abruma, ¿ya? Genial, gracias. Mira, hay dos preguntas, dos personas están planteando dos temas. Bueno, primero, agradecer la presentación. Dice, en la mayoría de los estudios se plantea que la ecoansiedad afecta mayormente a personas más cercanas a la naturaleza, niños, jóvenes y comunidades indígenas. Entonces la pregunta es, quería saber si en Chile se han realizado estudios para la medición de ecoansiedad en estas poblaciones y también si existen pruebas estandarizadas de ecoansiedad. Esa es como la primera persona que hace pregunta. Ya, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no sé si se han hecho estudios. La mayoría de la evidencia la tenemos, como yo comenté, ¿no? Países europeos, que es también curioso porque vemos que las personas que responden las encuestas voluntariamente son personas que están súper involucradas con temas medioambientales, ya con una conciencia ecológica, en general son mujeres, con estudios universitarios avanzados. Entonces algo nos dice también de la población que se ve afectada por esto, ¿ya? Como comentaba la persona que preguntó, muchas gracias por la pregunta, comentar la ecoansiedad en los niños, por ejemplo, y adolescentes, que también es un tema de muy alta preocupación, porque está generando este síntoma, como hablábamos, de desesperanza, ya de incapacidad de proyectarse en el futuro. Bueno, para una generación que obviamente lo único que debería estar preocupada es de vivir una vida tranquila y no preocupada del medio ambiente. Y en torno a eso se han hecho varias investigaciones afuera, lamentablemente aquí yo no conozco ninguna de Chile. Si alguien sabe, maravilloso si la comparte para leerla. Y se está dando un fenómeno bien preocupante, que es como que los niños haciéndose cargo, ¿cierto?, de lo que no han solucionado los adultos, y se está dando como un grave problema como de parentalización, ¿no? Como de niños tomando el rol de los adultos. Por lo tanto, ahí es súper importante poner ojo que si bien nosotros alabamos a Greta Thunberg, ¿cierto? O los viernes por el futuro, ¿cierto? Y todo este movimiento que ha sido maravilloso para sensibilizar, ojo que también está generando mucha sintomatología en niños y adolescentes, y es muy importante que los adultos cercanos, yo sé que esta no es la pregunta, pero aprovecho de plantearlo porque me parece súper importante, que los adultos, padres y también adultos que tenemos a niños cerca, ¿cierto? Podamos acompañar a los niños en esto y incluirlos, por ejemplo, en las actividades con cuidado del medio ambiente, etcétera, pero también como dándoles la confianza de que los adultos se van a acercar, ¿ya? Y respecto a las comunidades indígenas y todo lo que... bueno, las comunidades indígenas en específico, más que ecoansiedad, yo diría que ahí más bien aparece la solastalgia, el otro concepto que habíamos visto, ya que a diferencia de la ecoansiedad, como habíamos visto que es como un tema más pretraumático, o sea, la gente con ecoansiedad tiene como esta preocupación por lo que va a venir eventualmente si es que sigue esta crisis, ¿ya? Los pueblos indígenas ven cotidianamente la destrucción de sus ecosistemas, la destrucción no solamente de su hábitat, sino también de su forma de vida, ¿ya? Y eso está generando un profundo dolor, ¿ya? Y eso está generando un profundo
una profunda angustia psicológica, ¿ya? Los desplazamientos que tienen que hacer las comunidades indígenas, el hecho de no poder, por ejemplo, seguir tomando agua del río porque está contaminada, etcétera, ¿ya? Y bueno, creo que también ahí hay una gran respuesta en el mundo indígena sobre las pistas, ¿cierto? Lo que necesitamos para cultivar una relación mucho más respetuosa con el ambiente, porque son ellos los que han tenido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tiempos muy antiguos, esta relación en la que no se ven separados de la naturaleza. Así que sí, yo creo que ahí es un tema más de solastalgia, ¿ya? Fíjate que hace una semana tuvimos un encuentro de psicodélicos y hubo una pregunta que también tenía que ver con esto respecto al turismo psicodélico y de repente qué pasaba con personas occidentales, grupos que van a comunidades indígenas, no sé, a tomar ayahuasca o da lo mismo, y de repente en ese proceso es como que nos transformamos en consumistas de esa cultura y terminamos destruyendo esos ecosistemas por el sobreuso, y entonces había una pregunta respecto a esto y había una persona que también decía, pues como un invitado desde la ciencia, de que la comunidad científica no tiene una postura respecto a eso. Y bien interesante también cómo nos planteamos desde nuestros lugares esa responsabilidad con las comunidades. Entonces por eso agradezco también mucho la pregunta. Y también no es sobre ansiedad, pero nosotros con Rocío Cerda, una colega psicóloga, hicimos un estudio del trabajo que reconecta, que es una metodología específica en comunidad chilena. Entonces, si les interesa eso, también podemos compartir eso. Hay un link que les puedo compartir quizá al final y pueden entrar a ver los resultados ahí generales en una página que ya está publicado, ¿ya? Hay una pregunta, también para cerrar esa pregunta, había sobre si hay pruebas estandarizadas de coansiedad. Yo no conozco, no sé si tú conoces. No, yo no conozco instrumentos estandarizados porque para estandarizar un instrumento se requiere como de grandes investigaciones, grandes estudios, ¿ya? Las encuestas que yo les mostré son encuestas, ¿ya? Son cuestionarios abiertos. No hay una escala que mida ecoansiedad, ¿ya? No existe todavía, al menos yo no tengo reporte de eso, pero yo creo que de todas maneras vamos encaminados al surgimiento de estos instrumentos, porque van a ser cada vez más frecuentes y como psicólogos, terapeutas en general, vamos a tener que estar cada vez más sintonizados y en conocimiento de estos temas. Al respecto también me gustaría... Bueno, no sé si estamos cerrando, Feli, no quiero como... Hay otra pregunta, así que dale nomás. Ya, después entonces para el cierre hablo de otras cosas, unas invitaciones. Ya. La otra pregunta es, ¿qué opinas sobre que Chile se haya denominado como el mejor destino verde, considerando cómo es la cultura chilena en el ámbito ecológico? Es como, ¿qué opinas de eso? No entiendo muy bien la pregunta. Parece bien acercar y que haya cada vez más acceso a la naturaleza, ¿ya? Lo que más me preocupa, yo creo, en torno a eso es que hoy día tenemos un paro nacional de guardaparques, que nadie habla de esto, se ha dado muy poca cobertura mediática, no he visto tampoco movilización por parte del gobierno. Y claro, contrasta este anuncio, que yo lo creo muy positivo, ¿no? Porque creo que es muy importante que las personas accedamos a la naturaleza, nos conectemos con ella. Pasan cosas muy importantes cuando estamos en contacto con la naturaleza, ¿ya? Pero claro, deja mucho que desear en Chile cuánto valor se le da a las áreas protegidas, cuánto desde el presupuesto, ¿no? que es algo súper concreto, hasta, por ejemplo, la cantidad de visitas que reciben las áreas protegidas, que es mucho menor que en otros países, ¿ya? Entonces, me parece súper bien que se incentive el acceso a la naturaleza. Y si eso se produce a través de este anuncio, ¿cierto? Que creo que es más a nivel de turismo, de gente de fuera que viene a ver, a estar en nuestros paisajes, en nuestro ecosistema. Creo que sí me da mucha pena el contraste de cómo nosotros
abordamos el tema de las áreas protegidas, ¿cierto? De los parques, de las reservas naturales, el tema de la conservación en general, siendo que tenemos tanto potencial, se le da muy poca importancia, se prioriza muy poco. Perfecto. Estoy compartiendo en el chat ahí el estudio también por si lo quieren mirar, los resultados del trabajo de Reconecta. Quizá, no sé si quieres compartir también algo que hayan hecho en la fundación en relación a, no sé si a ansiedad o algo que quizás consideres interesante compartir aquí con las personas. Bueno, quizá a modo más personal, la Fundación Floresta y bueno, la terapia de bosque y todo el interés por la ecopsicología surge justamente a través de mi autodiagnóstico de ecoansiedad, ¿ya? En ese momento no sabía que existía ese término, pero claro, me preocupaba y decía, pucha, ¿cómo puedo aportar yo? ¿No? ¿Cómo me sentía muy impotente, como la mayoría de las personas nos sentimos, estar en ese lugar de sentir que está muy fuera de nuestro control, muy fuera de nuestro rango de acción. Y claro, me di cuenta que existía la ecopsicología, que existía la ecoterapia, que hay todo un mundo para los psicólogos hoy día y todas las personas que son terapeutas para acompañar y para poder no solo acompañar a personas, sino también aportar en la crisis climática. Entonces, la invitación es un poco a conectarse con esa posibilidad de actuar, ¿ya? Y también la invitación más grande es como, bueno, nosotros en la Fundación hacemos sesiones de terapia de bosque gratuitas para personas con cáncer, pero abiertas a público general. Si hay personas que aquí presentes, ¿no?, que en futuro escuchen esta charla, se sienten abrumados, realmente la terapia de bosque es un potente alivio, ¿ya? Entonces invito a todas las personas que quieran conocer nuestro trabajo, también si sienten ese llamado del bosque, sienten ese llamado a querer aportar a la regeneración, a la conservación, ¿cierto?, a la crisis ecosocial también, desde esta herramienta, que me escriban, que feliz de conversar acerca de las diferentes herramientas, no solamente la terapia de bosque, sabemos que hay un mundo también de ecoterapia. Bueno, tú también estás haciendo un trabajo súper bonito, Felipe, ahí con el Instituto Bioalquimia. Entonces, la invitación es a eso, a conectar con la naturaleza, con el bosque, en las sesiones que hacemos en Floresta. Y bueno, la más amplia es a eso, ¿no? Como a no perder de vista también la esperanza, ¿ya? Y que esto realmente puede, si sentimos este dolor por el planeta, por el mundo, que se canalice de una forma en que nos beneficie a todos. Muchas gracias, Gabriela. Cerrar como abrimos, ¿no? Como agradeciéndote por tu generosidad, porque está puesto aquí, también se nota como el camino, lo personal, no es una cuestión solo académica, ¿verdad? Está como bien encarnado y eso se nota, se transmite y nada, pues además tu experiencia acompañando personas y eso también agrega algo que es bien valioso. Entonces eso, mucha gratitud y compartir una sincronía. Y es que cuando tú empezaste a compartir de esto, yo estoy acá mirando el mar, estoy en Viña, y de repente empezó, las gaviotas empezaron así, una cuestión que yo nunca había visto, así había unas 80 gaviotas, así como wow, así como un evento, así como wow, así como que esto está intenso. Qué bonito. Oye, y bueno, no, la gratitud es mía, o es recíproca. Siempre feliz de participar en estas instancias. Qué bonito que tú la estés impulsando, ¿no? Ojalá hubiesen cada vez más instancias, pero de todas maneras, felicitaciones por este segundo ciclo. Un honor de verdad ser parte. Y perdón, mil disculpas por la conexión fallida, pero espero que se haya escuchado y que, bueno, hayan podido disfrutar tanto como yo hoy día esta conversación. Sí, muchas gracias. Y también hay comentarios en el chat. Muchas gracias por la respuesta, por la reflexión de la ecoansiedad como motor para la acción desde la compasión. Hermoso. Sí, muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes se conectaron y gracias a quienes van a ver la grabación después.
Que tengan una buena tarde y próxima semana seguimos con el ciclo. Ya, que estén bien, cuídense, chau. Muchas gracias a todos. Chao. Chau.